La categoría de convivencia a mí me parece que trae como implícito una idea que a mí me gusta, una idea de Adorno que me parece que viene a cuenta de pensar lo que significa el aprender a vivir con los otros. A diferencia de cualquier otra especie animal, la especie humana no tiene inscripto el programa de qué es lo que debe desarrollarse para vincularse con los de su misma especie, ¿no? Digamos, no tenemos esos programas incluidos y por lo tanto eso es algo que es producto del aprendizaje. Digamos, ni la violencia es natural, ni la coexistencia pacífica tampoco, ¿no? El hecho de que vivimos en sociedad supone un aprendizaje y ese aprendizaje está vinculado con una idea que a mí me parece interesante, que básicamente tiene que ver con aprender a no, lo voy a decir de una manera brutal, a no pegarle una piña al otro cuando me enojo porque hace lo que yo no quiero. Esto Adorno lo define como autorreflexión crítica. Adorno lo que intenta hacer es retraducir el programa de la Ilustración, que es esa idea de que las sociedades modernas lo que se plantean es ese pasaje de salir de esa minoría de edad autoculpable para hacerse cargo del destino como sociedad sobre las decisiones que toma en función de los desafíos que se le plantean. A mí me parece que la idea de convivencia tiene que ver con cómo se construyen instituciones, cómo se piensa el relacionamiento interpersonal, digamos, que liga a cada uno con los demás, de una forma tal de hacer posible que ese proyecto se pueda realizar, ¿no? Creo que hay como una matriz ahí de base, ¿no? Esto de pensar, la convivencia implica poder pensar la relación de cada uno consigo mismo y de cada uno con los otros, ¿no? Y de la manera en que la educación traduce esa forma de relación es que uno puede pensar un proyecto de convivencia social. En este sentido, y con esto, porque no lo había pensado antes y bueno, esto me implica un cierto grado de, para presentarlo, ¿no? Pero es esto de que hay un autor también, un viejo pedagogo, digamos, Simón Rodríguez fue el maestro de Simón Bolívar, que en realidad él planteaba en una obra que se llama Breve extracto de la educación republicana. Es un texto de 1849. Él define la educación republicana de una manera muy simple que yo he visto en pocos momentos, ¿no? Es esta idea, la educación republicana es que yo pueda aprender a pensar en los otros para que los otros puedan pensar en mí. Es como muy simple, pero a su vez esto requiere un grado de complejidad enorme, ¿no? Que yo no solamente voy a pensar en mí mismo y en lo que a mí me conviene, sino que yo en realidad tengo que poder ser capaz de pensar lo que los otros necesitan, lo que los otros quieren, preocuparme también en cierta medida por el destino de los otros, por una razón muy simple, porque de ese modo se construye comunidad. Si yo me preocupo por los otros, cada uno de los otros también de alguna forma se va a preocupar por mí. Esta es la matriz de alguna, me parece, el proyecto republicano tiene como implícita esta idea, ¿no? Esta idea de otra forma de convivencia, porque el lazo social antes estaba garantizado por mandato divino. Todos somos hijos de Dios y por lo tanto tenemos que coexistir pacíficamente. Cuando esto desaparece del horizonte, lo que tenemos que pensar es cómo garantizamos que los seres humanos nos relacionamos de un modo tal que la vida de las otras personas pasa a ser importante, ¿no? Y ahí que yo, por eso, si bien vos me decías al principio de que separara la convivencia y la educación, me parece que es imposible separarlo en algún punto, ¿no? Es decir, no se puede pensar la convivencia, porque si no tenemos como una idea equivocada de la convivencia. Hay una idea excesivamente individualista, ¿no? Centrada en el individuo, es decir, pensamos desde el individuo y desde el individuo pensamos en la sociedad. Y en realidad el individuo es una construcción social que presupone ya en ese proceso de constitución como tal una cierta representación de su lugar en la sociedad. Entonces pensar esto del individuo en forma independiente, aislado de la sociedad, que es el que decide después cómo se relaciona con los otros, es una gran ficción equivocada que ha construido, me parece,
el liberalismo económico, ¿no? Cuando presupone que la unidad de acción es el individuo buscando maximizar sus intereses en el mercado. Se empieza a hablar, por ejemplo, de experiencia cuando la experiencia, las condiciones en la sociedad contemporánea, la experiencia empieza a desaparecer. Se empieza a hablar de democracia cuando la democracia empieza de alguna manera a tambalear. Yo creo que lo mismo pasa con convivencia, es decir, cuando algunas palabras se instalan con demasiada fuerza, ¿no?, en la escena de la opinión pública, creo que muchas veces el problema que vienen a presentar es las dificultades para poder pensarlo, ¿no? Y los discursos automáticamente que se generan a propósito de esto es, bueno, a ver, hemos perdido los valores, ¿no? En realidad ya no podemos convivir con los otros, porque van prácticamente de la mano, ¿no? Es decir, reivindicar la necesidad y la importancia de la convivencia va de la mano con decir, ahora lo tenemos que hacer porque lo hemos perdido. Y en el fondo, en esta idea, yo creo que hay algo de verdad. Hay algo de verdad en eso que hemos perdido. Pero no en el sentido de que antes lo teníamos, sino porque en realidad las formas de convivencia tradicional que fueron características, digamos, de la sociedad uruguaya previa a la dictadura, en muchos aspectos hoy ya no se pueden sostener. Hay transformaciones muy importantes que hacen que tengamos que pensar el vínculo con los otros de una manera distinta. Entonces, en general, la apelación a la convivencia, o lo mismo pasa con el tema, digamos, de el incremento, digamos, de la sensación de inseguridad o el aumento de los delitos. En general, va de la mano, digamos, este discurso que enfatiza el deterioro del vínculo social con la reivindicación de la convivencia. Obviamente que lo que no se puede negar es que hay transformaciones profundas, digamos, desde el punto de vista social, que están impactando en el modo en que los relacionamos con los otros, ¿no? Que de alguna manera esto tiene que ver con procesos más de larga duración. Pero por otro lado también lo que uno empieza a sentir de que la transformación siempre es vista como aquello que se perdió, como aquello que ya no está. Y a partir de ahí hay como una referenciación nostálgica. Las interacciones y los vínculos que tenemos hoy son mucho más presentes de lo que eran antes. Obviamente que para eso antes estaba más mediatizado el vínculo, ¿no? Entonces, por ejemplo, a ver, antes existía el género epistonal, la carta, ¿no? La carta suponía una relación mediata con un otro. Hoy la carta no tiene sentido porque vos mandás un WhatsApp, un mensaje de texto, un mail o llamás por teléfono con el celular y la persona está prácticamente accesible. O sea, ese género, digamos, desaparece y esa desaparición lleva y trae consigo, digamos, la desaparición de formas de vínculo con los otros, ¿no? Yo creo que ahí hay un problema, digamos, que los vínculos al volverse más inmediatos se genera, digamos, una dificultad en términos de lo que es la construcción, digamos, de una relación con un otro, el cual yo no necesito que el otro me esté confirmando permanentemente que está del otro lado, ¿no? Es decir, ahí tenemos un problema de la relación entre lo público y lo privado, y que me parece que en las instituciones educativas este es un punto clave, sobre todo porque la escuela es un espacio de transición, ¿no?, entre el espacio privado de la familia y el mundo público de la vida adulta. Entonces, lo que está haciendo de alguna manera la introducción de las nuevas tecnologías es rápidamente introduciendo a los estudiantes en la vida pública sin que vos hayas generado las condiciones para poder abordarlo. Por eso ahí me parece que hay un punto, no se puede negar el uso de la tecnología, pero al mismo tiempo nos está planteando desafíos cada vez mayores para poder pensar cómo trabajamos el tema de la relación con los otros, cómo expresamos de alguna manera nuestra opinión respecto a conductas que no nos agradan de los otros, y al mismo tiempo cómo garantizamos convivir de una manera, digamos, civilizada. El tema Ceibal está pensado en un aspecto muy limitado, es cómo introducir, ¿no?, la tecnología para el aprendizaje como un recurso didáctico, pero en realidad la tecnología está, ¿no?, abarcando toda la vida privada de los chiquilines, la vida privada y pública, ¿no?, de los chiquilines, de las familias. Entonces lo que hay que hacer es instalar eso como objeto de reflexión y de trabajo. No solamente un recurso tecnológico. Parte del problema me parece que las limitaciones que tiene el programa está ahí. Que al revés, yo diría, no va lo suficientemente lejos.
El problema es que no está siendo lo suficientemente lejos para pensar cómo eso está afectando las formas de relacionamiento, incluso dentro de la propia institución, o de las familias con la escuela, o de los chiquilines entre sí. Entonces, el concepto, digamos, de si lo atravesamos por el tema de convivencia, me parece que la tecnología es como un buen indicador, digamos, de cuánto esto necesitamos volverlo pensable. Tenemos que hacerlo visible y pensarlo para poder desarrollar estrategias de intervención, obviamente, ¿no? Porque si no, esto va a quedar como, si no lo va a resolver o el mercado, o lo va a resolver finalmente, digamos, las formas de interacción a veces muy salvajes de la vida social. La escuela, digamos, estuvo ligada, la escuela como proyecto estuvo ligada a la ciudad, ¿no? Y una cierta, y estuvo ligada a esta idea de las buenas costumbres, eso que sonaban nuestras abuelas, que esto de la urbanidad, ¿no? Digamos, que viene de lo urbano, viene ¿no? de la escuela, era como el espacio de adquisición de un conjunto, de una nueva forma de habitar el espacio y el tiempo que instituyó la ciudad. A mí me parece que esto es casi como constitutivo, ¿no? de la identidad de la escuela, y también podría decir que obviamente la tecnología está atravesando y modificando, ¿no? Las formas que se construye ciudad, y por lo tanto también de las formas que se habita el espacio y la relación con los otros. Pero esta idea de lo urbano, de la urbanidad, también tiene que ver con la idea de cultura, ¿no? La idea de cultura que está como muy asociado con modos de ser, modos de estar, modos de habitar. La escuela es un espacio donde se aprende a estar con otros, pero al mismo tiempo también de relacionarse con los muertos, ¿no? Con los vivos y con los muertos. La cultura es el poder acceder de algún modo a lo que es el legado, el patrimonio. Esto no se dice, lo de los muertos, no sé por qué, parece que los muertos hay que ponerlo en el ropero. Pero en realidad es eso. Hay una frase de Quevedo que es escuchar a los muertos con los ojos, ¿no? Leer es eso. A mí me parece maravillosa la frase, ¿no? Y es esto, la cultura tiene que ver con no solo la relación con los vivos, sino también con los muertos, y la cultura es, ¿no? La forma en que aprendemos a relacionarnos a través de los textos con los muertos, con la herencia del pasado. A mí me parece que la idea de participación tiene que ver va de la mano con la idea de transmisión, ¿no? Yo creo que son dos conceptos que están como entrelazados. La transmisión es justamente lo que puede hacer, ¿no? Un docente, es poner en contacto a las nuevas generaciones con ese legado cultural, con ese patrimonio cultural de la humanidad que alguien tiene que mediar para que pueda accederse. Es mentira eso que está debajo de una tecla, porque la transmisión lo que presupone es que hay alguien que elige deliberadamente poner a disposición de otro lo que considera que es valioso, porque entiende que ese otro tiene derecho a aprenderlo. Y eso no está detrás de una tecla, eso es un acto humano, ¿no? Es un acto básicamente de constitución de la humanidad del otro, es incorporarlo a esa cultura que es común, ¿no? A ese patrimonio, de alguna manera, que forma parte de esa herencia compartida. Entonces, de algún modo, lo que la transmisión hace posible es que ese otro pueda participar en la cultura, ¿no? Participar de ese legado. Entonces, a mí el concepto de participación se ha como restringido, es la contraparte, digamos, de la transmisión. El otro puede decidir si quiere formar parte o no, pero de algún modo está invitado a hacerlo. Y el acto, digamos, de apropiarse de lo que el otro transmite y del modo que sea, supone participar. Yo creo que esta es la idea de participación de construir con otros un mundo compartido, de participar en un mundo común, ¿no? De formar parte de un mundo común y de participar de ese mundo común. Me parece que hay un concepto restringido de la participación que está trasladado de cómo pensamos las instituciones políticas y a partir de que de hecho
ni siquiera la participación en las instituciones políticas está bien planteado. Participar políticamente, ¿qué significa que alguien vaya a votar? Significa, en el fondo, a través de ese acto, que para esa sociedad cuenta lo que esa persona considera que se debe hacer para definir el destino común. Es la traducción formal de un principio. La escuela debe, de alguna manera, transmitir esa idea de que cada uno cuenta, ¿no?, para los otros y para la definición del destino común. Pero cuenta en un sentido mucho más amplio, no de ir a votar. Ir a votar es parte, pero cuenta, digamos, como parte de la construcción de esa experiencia colectiva y de ese proyecto que están embarcados, que es el vivir junto con los otros, ¿no?, que es la democracia. La democracia es un gran experimento social, ¿no? Ese gran experimento de aprender a vivir con otros sintiendo que la experiencia de cada uno cuenta, ¿no? Esto es democracia. Me parece que hay una versión muy limitada de la idea de democracia, ¿no?, cuando se plantea, bueno, elección. Los politólogos nos convencieron, ¿no?, a partir de una idea, ¿no? Yo creo que ahí hay un punto, que está bien, o sea, es una visión y hay que, cuando uno compara sistemas políticos, obviamente que uno tiene que ir a las instituciones formales, pero me parece que nos estamos olvidando del corazón del asunto, de cuál es el sentido de la democracia. Entonces ahí, cuál es el sentido de la democracia, es esto, ¿no? El formar parte, sentir que se forma parte y que cuenta, digamos, cada uno y la decisión, y la experiencia y la decisión de cada uno en la definición de un destino colectivo, ¿no?, de los rumbos que toma esa sociedad y de las instituciones que construye para, a su vez, que tengan lugar las experiencias de cada uno de los individuos, ¿no?, porque eso también es parte de la idea de sociedad. Es decir, ¿no?, darse las instituciones que estén a la altura de los desafíos que se plantean, ¿no? Y la democracia también es esto abierto, que nadie puede definir. Me parece que las definiciones formales le hacen mal, y cuando la escuela interpreta de una manera formal la idea de participación, creo que hace un enorme mal a la democracia.